Bendiciones para todos que una vez más están en sintonía con su doctor y pastor Nicanor González en esta programación de apología del Evangelio de Jesucristo, representando a la incorporación del Good Samaritan Center Monastery Church. Y aquí estamos una vez más para hacer otra presentación de las palabras del Dios del cielo, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y estamos contextualizando situaciones pasadas con el presente y el futuro por igual. Así que si usted sigue escuchando esta programación, usted está sentado con un maestro de la palabra del Señor. Y tengo que reconocer el don, no por orgullo o por altivez o por... no, sino por gracia de Dios, que cada persona recibe su don y su capacidad para poder ayudar a la iglesia del Señor Jesucristo en la iluminación de la revelación. Y que podamos estar claros con estas enseñanzas que nos van a ayudar a crecer y a ser más maduro, más consciente, más real, más cristiano y poder contrarrestar y combatir con la fuerza del mal que está en el planeta Tierra desde antes de la fundación del mundo o desde antes de la creación del hombre y la mujer en la Tierra. Una tercera parte de ángeles caídos fueron lanzados aquí a la Tierra. Y estoy dando énfasis a esa realidad porque nosotros vivimos aquí en el planeta Tierra con esa inconsciencia, con esa falta de ese conocimiento de la lucha que hay por el alma de nosotros, por la salvación de nosotros, por la vida eterna que Dios nos ha dado a través de la persona de Jesucristo. Y que el mero hecho que Dios decidió crear al hombre y mujer precisamente en el mismo lugar que había una tercera parte de ángeles que se volvieron malos de su propia voluntad por querer dar un golpe de estado al Creador con Lucifer como el líder principal. Para mí es una forma de la confianza de Dios con nosotros y para nosotros. Y que esa confianza desde el principio se estableció en una base de fe. Y que esa fe la vemos con Noé en el capítulo 6 de Génesis, cuando Dios determina deshacer toda la humanidad de aquel entonces porque el designio de ello era el continuo mal. Y soñaban hacer mal, se levantaban haciendo mal. Y en el capítulo 6 de Génesis, el verso 3, el Señor dijo, mi espíritu no contenderá con el hombre. Y entonces Dios determina deshacer esa generación, pero el verso 8 dice que Noé halló gracia delante de Dios y la humanidad continuó, porque Noé tuvo la fe en Dios de hacer
un arca porque venía un diluvio cuando en la tierra no había ni llovido todavía. Entonces, toda esa generación de Noé le dijeron que él estaba loco porque no había ni llovido todavía y Noé está hablando que viene un diluvio. Entonces, eso es fe. 120 años edificando un arca. Después Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos, que era parte de Irán hoy en día, para que saliera de su tierra, de su parentela, de toda su familia. Y Abraham sale y deja todo, simplemente que en aquel entonces la autoridad la tenía papá, no la tenía el hijo. Entonces Taré, el padre de Abraham, salió con él. La mujer de Abraham salió con él. Y su tío Nacor salió con él. O sea que la gente que estaban en autoridad con Abraham salieron con Abraham. Y en cierta forma creyeron que Dios le había hablado a Abraham en relación a que Dios lo iba a llevar a una tierra prometida. ¿Ve? Lo único fue que Abraham se detuvo bastante porque tenía que estar agradando a su papá. Y el último verso del capítulo 11 de Génesis dice, y murió Taré. Entonces, cuando murió Taré, el padre de Abraham, en el capítulo 12, Dios reitera de nuevo el llamado que le había hecho a Abraham, pero ya Taré no estaba. En aquel entonces, los hijos estaban completamente sometidos a los padres. Y la cultura era que los hijos no podían hacer nada sin autorización de papá, ni salir, ni entrar, ni casarse. Que era matrimonio arreglado de los padres. Así que cuando conocemos ese contexto histórico, tenemos que tener cuidado cuando nosotros hoy en día hablamos de la palabra de Dios sin conocer esta historia, que nos dan luz para entender cómo era que funcionaba ese mundo de aquel entonces. Y todo se movió por fe desde el Génesis. Dios crea hombres y mujeres. Hombres y mujeres desobedecen como Adán y Eva. El pecado pasó a toda la humanidad. Y entonces de ahí en adelante la gente que nos acercamos a Dios necesitamos la fe. Es el orden. Necesitamos la fe. Y como dice Hebreo 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y Hebreo 11:6 dice, el que se acerca a Dios, crea que le hay. Entonces el orden bíblico es que para creer se aplica Romanos 10:17, que la fe viene por el oír y por el oír por la palabra de Dios. Mientras yo le hablo a ustedes, está la posibilidad que la fe suya se aumente porque van a tener un entendimiento diferente a que tuvieron anteriormente antes de esta presentación. Que eso está bien. Que cuando uno aprende con maestros y con personas que han estudiado un poquito más, es para crecer en la fe, en el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué queremos presentar a ustedes en este día? Siendo que estamos viviendo en el tiempo postrero, máximo, de todas las generaciones que han vivido en este planeta Tierra. Y que estamos viendo lo no visto. Están ocurriendo las cosas que no habían ocurrido anteriormente. Y que se está cumpliendo lo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 2 y 3 de su profecía,
2800 años atrás, que a lo bueno, que los días finales se van a conocer cuando los buenos le digan malo y a los malos le digan bueno. Y que ya los malos no solamente se está viendo como que es bueno, sino que se está institucionalizando. Y ya es una situación grave. Cuando ya el pecado se institucionaliza. Esta palabra es que el pecado entra a las instituciones, los gobiernos del mundo entero, y todo ese sistema de gobierno en ese país, en esa nación o esas naciones, ven eso como algo normal. Que eso aún peor todavía. Porque entonces el pecado se convierte en un pecado sistémico. Esas son palabras de seminario, pero se las voy a explicar. El pecado sistémico dentro de las instituciones. Que las personas pecan inconscientemente sin darse cuenta que es la misma institución que hace que la persona cometa ese pecado. Entonces eso en seminario nosotros le llamamos pecado sistémico. Que el sistema que tenemos crea ese pecado que la persona comete. Por eso Pablo en Romanos 12 dijo, no os conforméis a este sistema. No conforméis. No se pongan contentos y felices. No se complazcan con la cultura, la tradición, la costumbre que está en el presente. Entonces Pablo dice, sino transformado, cambiado la mente, renovar la mente para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios perfecta y agradable para la vida de cada uno de nosotros. Sí. Entonces, desde Adán, Noé, Abraham, Moisés, todo este grupo de hombres y mujeres que Dios llamó, fueron personas que tuvieron que tener fe en Dios para poder llevar a cabo la obra del reino de Dios aquí en la tierra y cumplir con lo que Dios le mandó a ellos hacer. Está esa parte. La otra parte que está en Romanos capítulo 13, donde el apóstol Pablo le dice a la diáspora de judíos que estaban en Roma, en el verso 11, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y yo me río porque eso hace 2000 años atrás que Pablo dijo eso. Y Pablo tuvo la percepción de la venida de Cristo para el primer siglo. Para el primer siglo. Él tuvo la percepción. Y la iglesia primitiva creyó que Cristo vendría para el primer siglo. Ese es el contexto histórico de todo ese movimiento del avivamiento y todas las cosas que ocurrió en el primer siglo. Y de ellos vender su propiedad y ellos entregar todo y ellos compartir con todo, como dice Hechos 2 del 43 al 47. Vendían todo porque ellos creían que no iban a necesitar nada más, así que vamos a compartirlo para hacer tesoro en los cielos. Dos mil años atrás, Cristo no ha venido.
Y ahora tenemos nosotros que tener fe para esperar en el cumplimiento de la promesa de la venida de Cristo, cuando en el primer siglo toda esa generación de iglesia creía que Cristo venía para el primer siglo. Han transcurrido 2000 años y Cristo no ha aparecido. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Pablo le dice a ese grupo de cristianos en Roma que tenemos que conocer el tiempo. Que ahora que creemos, vemos que la venida de Cristo está más cerca que nunca. Okay. Y que a la misma vez no nos conformemos al sistema que estamos presentes viviendo. En este momento hay una situación crítica en los Estados Unidos de América y en el mundo, porque Estados Unidos de América se ha convertido en el primer país donde fluye la leche y la miel y donde todo el mundo quiere venir a estar aquí. En el 1776, aquí solamente habían 13 colonias. 13 colonias. Y esas 13 colonias se reunieron y combatieron contra el imperio de Inglaterra, y los franceses se unieron con los americanos y derrocaron la corona de inglesas. Y Estados Unidos, con esas 13 colonias, se convirtió en los Estados Unidos de América. 13 colonias. Para ese entonces habían 3 millones de seres humanos en esas 13 colonias, era mucho. Porque la historia registra que para el 1795 habían como 4 a 5 millones de habitantes en esas 13 colonias que comenzaron entonces a crecer y más luego se convirtieron en estados. Y hoy en día hay 50 estados en los Estados Unidos, 330 millones de habitantes que tenemos aquí en los Estados Unidos. Y si abren esa frontera, la población en estas 3.000 millas de tierra que tiene los Estados Unidos fuera más grande que la China, que tiene 1.4 billones con B, y que la India, que tiene 1.3 billones de habitantes. Estados Unidos fuera quizá el país más grande en población si dejaran entrar a todas las personas que quieren venir a los Estados Unidos de América. Y Dios me ha dado el privilegio de estar aquí ya por 57 años. Desde mi adolescencia he estado aquí viviendo en este país y me ha hecho bien. He podido estudiar, he podido casarme, he podido tener nietos y he podido cumplir 44 años de pastor en el Templo Pentecostal del Dios Viviente hasta que me retiré hace 2 años atrás por situaciones de salud. ¿Qué quiero presentar a ustedes en este día? Porque en Estados Unidos nosotros tenemos 850,000 iglesias. Hay 1.500.000 pastores. Y se habla que el 96% de los ministerios mundiales están en los Estados Unidos de América. Eso es increíble. Eso es increíble que el 96%
de los ministerios mundiales están en los Estados Unidos. Que solamente un 4 a un 5 o 6% están en los otros continentes del mundo. Ya se ha encontrado que el mundo tiene más de 40 millones de iglesias y 37 millones de denominaciones, movimientos y concilios en el mundo. También se ha encontrado que hay algunas 37 millones de sectas religiosas en el mundo. Así que cuando vemos el mundo está dividido en religión. Y todo el mundo creyendo en lo que dice la palabra de Dios. Pero que la mayoría de las personas están aquí ubicados en los Estados Unidos. Y aún hay gente que vienen de otros países que vienen a una vacación y se quedan. Entonces, todas esas personas que se han quedado, que no han renovado sus visas, que andan por ahí sin los papeles legalizados, hoy en día el gobierno lo anda buscando para deportarlo y llevarse para que vuelvan de nuevo a su país. Me río porque cada vez que hay cambio de gobierno, hay cambio de todo. Es la misma situación cuando viene un nuevo pastor a una iglesia, hay cambio. No sigue igual las cosas. Y eso es lo normal. Y eso tiene que aceptarse por las demás personas que están ahí, que quieren mantener lo que se llama en inglés el status quo de. Pero no es así. Cuando viene un obispo, si ese obispo es un innovador, va a haber cambio en el concilio, en el distrito, en el movimiento, en la denominación, normal. Y muchas veces el mismo pueblo es que quiere ese cambio. Pero, ¿cómo nosotros como iglesia tenemos que estar transformados por nuestra mente, renovados con nuestra mente, para conocer en qué tiempo es que nosotros estamos viviendo? Porque en el tiempo que estamos viviendo no es día de fiesta más. Eso se acabó. Eso es lo que yo le estoy presentando a ustedes como visionario, como maestro, como persona conocido de la historia, porque soy maestro de historia en el colegio, en la universidad. Y conozco continuamente lo que está sucediendo en nuestro medio ambiente y lo que dice la palabra de Dios. Y yo no necesito ser profeta para decir algo, porque la palabra de Dios es la mayor profecía que hay, como dice 2 de Pedro 1, 19 y 20. Esa es la mayor profecía. Tú no tienes que sintonizar a Facebook y a todos los lugares para oír a una persona que diga, yo tuve una experiencia anoche y en mi vida espiritual pude ver que viene esto que va a suceder. Es que eso está en la Biblia, en Mateo 24. ¿Ve? Porque esas personas andan buscando rating, viral, hacerse viral, hacer dinero, tener seguidores. Entonces, Santiago, el hermano de Jesús que escribió la epístola de Santiago, dijo en Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Dios no tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, deseo,
lascivia, codicia, es atraído y seducido. ¿Okay? Así que no podemos culpar a Dios cuando cedemos a la tentación y decir que Dios fue que permitió esto. No, fui yo. Yo fui seducido. Porque, mire, tentación tiene que ver con incitación, sugestión, seducción, atracción, fascinación. Y esa palabra fascinación, Pablo se la escribió a los Gálatas cuando dejaron la gracia y se fueron a la ley. Y él dijo, me sorprendo que habéis sido fascinados. Y esa palabra fascinado en griego es embrujado. Sí, sí. Embrujado. Pero él se la puso de una forma más sofisticada. Me sorprende que habéis sido fascinados. Fueron embrujados por los gnósticos para dejar la gracia y seguir el legalismo de Moisés. Y Pablo se sorprendió de tanto que le enseñó, tanto que le educó a los Gálatas, y de repente de la gracia se van a la ley de nuevo. Entonces, ¿qué está sucediendo en este tiempo? La iglesia siempre ha sido perseguida desde que comenzó. Imagínense que el autor y fundador de la iglesia, Jesucristo, fue muerto por su enseñanza, por lo que él hablaba, por lo que él vivía, por cómo él veía a los seres humanos de toda la clase. Y si usted lee los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, usted va a encontrar que la mayoría de los milagros Cristo lo hizo a los gentiles, no a los judíos. Léalo. Indicando que Cristo no hacía excepción de persona, del inmigrante, del judío, del desamparado, del marginado, del leproso, del enfermo. La mayoría de los milagros. Las dos personas que impresionaron a Cristo en el Evangelio fue la mujer sirofeniza que tenía a esa niña endemoniada y el capitán que le dijo a Jesús, mi siervo está enfermo. Y Cristo dijo, yo voy para tu casa, y ese centurión dijo, no tiene que venir a mi casa, di la palabra para que mi siervo sane. Esto es increíble. Esas dos personas impresionadas. A la mujer le dijo, grande es tu fe. Y a ese capitán lo impresionó, di la palabra y mi siervo sanará. Y estamos hablando de gente que no seguían los 613 mandamientos que habían establecido la ley oral y los fariseos y los intérpretes de la ley y los maestros. Yeah. Okay. Entonces, ¿dónde está la iglesia en este periodo de tiempo que estamos viviendo? ¿Cómo la iglesia tiene que actuar con lo que está sucediendo en América? Del sur, del centro, del norte, del este. ¿Cómo la iglesia tiene que actuar con lo que está sucediendo en los 7 continentes? Donde la China está enterrando a los cristianos vivos por predicar el evangelio en Arabia. Porque en América hay una facilidad por causa de 27 enmiendas que se establecieron
en la Constitución de los Estados Unidos. Y la primera es libertad de prensa, libertad de congregarse, libertad de hablar, que cubre todas esas cosas que nosotros estamos haciendo hoy en día. De salir, de compartir. Y que hoy en día en América hay un movimiento donde quieren echar fuera a toda gente inmigrante, lo cual es muy ilógico. Porque lo único verdadero que vive en esta tierra son los indios. Eso siempre han estado. Todo lo demás que estamos aquí somos inmigrantes. Todo el mundo ha venido. Y hoy hice un estudio de inmigración que se los di a los pastores un tiempo atrás, donde me fui 2000 años atrás, hoy para el tiempo de Cristo, de esta tierra americana. Y comencé a investigar históricamente los primeros inmigrantes que vinieron aquí a los Estados Unidos, que ya los indios estaban aquí viviendo. En el 1621 vinieron la gente de Europa, más de 70 personas con unos capuchines de sombrero, blanco y negro, vinieron a la playa de Plymouth Rock, Massachusetts. ¿Usted sabe quién recibió a esos blancos americanos de Europa? Los indios. Le dieron comida, le dieron albergue en la playa de Plymouth Rock, Massachusetts. Ahí arribaron ellos. ¿Por qué vinieron a los Estados Unidos? Porque había opresión en Europa de su forma de ellos adorar y servir a Dios. Como hubo persecución, ellos se movieron a la misma situación del primer siglo. El pueblo judío decidió perseguir a la iglesia primitiva y ellos se movieron a Antioquía. Y Antioquía por primera vez le llaman cristianos a los creyentes porque vieron que ellos estaban practicando la forma de vida que Cristo practicó. Después se movieron a Roma y cuando llegaron a Roma le llamaron católico. Ahí es que viene la palabra católico, porque católico significa universal. Que ya no solamente los creyentes de Jerusalén que pasan a Antioquía y le llaman cristianos, seguidores de Cristo. Entonces cuando van a Roma, Roma representa lo universal, porque ahí convergían tantas naciones, así como los Estados Unidos hoy en día. Y ahí le llaman católico, que significa, nosotros somos católicos, cristianos universales. Esa es la historia. Pero entonces Dios levanta a un Pablo para corregir esta situación con estas personas que están fuera de Jerusalén. Y Pablo le dice a esa diáspora de judíos en Roma, no conforméis, no se adapten a ese sistema, a este aeon, a esta cultura, a esta forma de vida. Porque en Roma había un liberalismo increíble. Por eso todo el mundo quería estar en Roma. Ahí todo estaba bien. Ahí a los buenos le llamaban malo y a los malos le llamaban bueno. Y ahí estaba el pueblo judío cristiano. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? En Roma era ilegal ser cristiano. Y como era ilegal, ellos tenían que estar escondidos, en la casa escondidos. Ellos no podían estar en las calles predicando como nosotros lo hacemos aquí en los Estados Unidos y abriendo nuestros templos. Eso no existió en los primeros 3 siglos.
Porque si había un grupo de gente, venían los soldados romanos y se lo llevaban preso para el Coliseo para ser echado a la fiera como espectáculo, y 50.000 personas que se reunían en ese Coliseo disfrutaban de que eran sanguinarios ese primer siglo, la gente en Roma. Y disfrutaban cuando la fiera venía y se comían a esos creyentes que guardaron la fe y no tuvieron la Biblia en su mano. Apenas tenían una epístola, tenían algo, no tenían la Biblia. Que la iglesia cristiana vino a ver la Biblia después del año 300 después de Cristo, cuando Constantino decidió darle libertad supuestamente a la iglesia, y ellos salieron de la catacumba y salieron a las calles en Roma, que Constantino dijo que se había convertido a Cristo. Y después que se convirtió a Cristo, él fue y leyó la carta de Pablo, que decía en el capítulo 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Yo soy el rey, yo me convertí, ustedes tienen que unirse a mí, vamos a pelear contra estos enemigos que vienen en contra del imperio romano. Y así fue que Constantino pudo vencer al enemigo cuando la iglesia se unió a él. Es como que los tiempos se repiten, ¿no? Y siempre hemos tenido ese movimiento. En el 1930, especialmente en 1934, comenzó la persecución en contra de los judíos en Alemania por Adolfo Hitler. ¿Y usted sabe en qué basó Adolfo Hitler de su persecución que mató 6 millones de judíos? Se basó en que los judíos habían matado al Señor Jesucristo. Y el Papa de aquel entonces estuvo de acuerdo, porque el papado del tiempo de Adolfo Hitler en 1934 no dijo nada, se dio en silencio, porque Adolfo Hitler estaba conquistando al mundo, y entonces él persiguió a los judíos. Y dijo que él lo perseguía y lo mataba porque ellos mataron a nuestro Señor Jesucristo. Y después para esa década de los 30, una de las personas que corrió para presidente de Alemania fue un judío, Luxemburg. Y él ganó las elecciones. Y Hitler quedó avergonzado. Pero Hitler creó un partido allí en Alemania. Esa historia que yo he escrito en mi papel en las universidades. Y yo escribí de todos estos hombres famosos. Yo escribí mucha historia cuando estaba haciendo mi licenciatura en Baruch College, en el seminario, en todos esos lugares. Hitler creó un partido que lo siguió a él, y Hitler era un tremendo orador, hablaba increíble, movía las masas, y la gente lo seguía. Para ese entonces se había inventado la televisión, pero sin voz. Solamente se escribía lo que la persona hablaba en la televisión. Entonces Hitler aprovechó la televisión, la caja esa. Y por eso es que tenemos a Charlie Chaplin, que fue uno de los cómicos más favorecidos en aquel entonces. Solamente con mímica y con un bastón y un sombrero y un bigote, Charlie Chaplin se hizo multimillonario. No hablaba la televisión. Y Hitler usó este medio
para alcanzar a la masa. Y ahí fue que él, ya para el 34, movió y mató a un general alemán. Esa es la historia. Y él le echó la culpa a los judíos. Ahí le dio un golpe de estado al judío presidente alemán porque creyeron la mentira de Adolfo Hitler de que los judíos habían matado a ese general alemán. Y ahí Hitler entra al poder y lo primero que hace es que comienza a perseguir a los judíos en todos los lugares. Y se habla de 6 millones y más que fueron llevados a los campamentos. Los metían desnudos, niños, jóvenes, le abrían una cabina, le echaban gas y morían los judíos desnudos. Una cosa increíble. Una cosa increíble. Que eso se llama el Holocausto. Y aquí en los Estados Unidos hay mucha gente de allá, de Alemania, que están aquí, que le llaman la supremacía blanca, the white supremacy, que ellos desmienten el Holocausto. Dicen que eso no sucedió. Y ellos indican que esta nación es blanca, que no es de los hispanos, ni de los morenos, ni de los asiáticos, ni de los judíos, que esta nación es de la gente blanca. Y por eso es que hay movimiento de limpieza. Normal. Eso ocurrió en Grecia, en Babilonia, en Roma, en Siria, Asiria, en Medo, en los persas. Eso ha ocurrido. Aún en Israel ocurrió eso en la historia. Y los países modernos. Que los sistemas de gobierno se ven en una crisis mayor de economía, entonces buscan lo que se llama un chivo emisario, scapegoat. Buscan a alguien para echarle la culpa. Que las funciones de ellos, de gobierno, de bendecir a los que están ahí, no han sido las más correctas. Y entonces buscan a lo menos, a lo más marginado, a los más pobres, a los que no pueden luchar, no pueden ser líderes, no pueden estar en el sistema de gobierno. Y le echan la culpa a ellos. Normal, es el pecado sistémico que tenemos nosotros los seres humanos en nuestros corazones. Y es solamente la conversión a Cristo de verdad. No, porque Hitler usó a Cristo también para matar a los judíos. Y casi todos los dictadores de Latinoamérica siempre han usado a Dios. Entonces la iglesia tiene que tener el discernimiento espiritual para ver quién es el falso profeta, el falso Mesías. Porque Jesús dijo en Mateo 24 que vendrán muchos en mi nombre. Por su fruto lo conoceréis. Entonces, ¿qué estamos hablando entonces de tentación, la iglesia, los tiempos que estamos viviendo? Y el apóstol Pablo diciendo, no se conformen a lo que está sucediendo. Y más cuando lo que está sucediendo está afectando a la iglesia. En Génesis 3 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Es bien interesante ese verso en el capítulo 3 de Génesis. Y aquí podemos hacer el distintivo de la palabra bueno a los ojos, agradable, codiciable. Se podía alcanzar sabiduría. Entonces esa palabra la podríamos ver cuando
somos tentados nosotros. La podemos ver cuando nosotros somos tentados. Y después que cedemos y nos envolvemos en un lío, un problema, entonces vamos a Dios. Señor, ¿qué pasó? Dios no nos habla, ni nos dice nada. ¿Cómo que qué pasó? No, ¿qué pasó contigo? Dios no puede ser tentado. Si a mí me dicen, no cruce, yo vivo aquí en el Bronx, en New York, y para ir a New Jersey tengo que cruzar el Washington Bridge. Para ir a New Jersey, yo puedo ir por otros lugares. Hay varios puentes que cruzan para ir a New Jersey. Hace muchos años atrás, cuando yo era pastor, hubo una actividad de damas en un campamento que nosotros tenemos. Y mis damas, como 40 más de ellas, iban para allá y yo les dije que no podían ir. Yo dije como pastor, que no van para allá. Porque ya había un grupo de damas líderes en el campamento y hasta me llamaron a mí. Me dijeron que yo no tenía fe. Pero eso yo no lo oí. Porque yo soy un hombre contextualizado con la realidad para no tentar a Dios. Yo estoy oyendo las noticias de Washington Bridge lo cerraron, que Tappan Zee Bridge lo cerraron, todos esos puentes que llevaban a uno a New Jersey, a ese campamento, lo cerraron. Entonces ellos querían que yo mandara a todas estas damas. Yo llamé a mi líder, nadie sale de aquí. La cosa es que el retiro se dio y tuvieron que suspenderlo antes de tiempo. Y oí los testimonios que la gente que fueron duraron 12, 13 horas para llegar a un viaje de 1 hora. De la crisis que hubo en las calles. Y gracias a Dios que no hubo un accidente y se murieron gente. Usted no puede aplicar la fe a lo que el sistema de gobierno está estableciendo de lo que puede ocurrir si usted anda por este lugar. En este momento, ahora viene mi amonestación para la iglesia, como líder, como usted me quiera ver. En los Estados Unidos está ocurriendo que están sacando a todas las personas que no tienen papeles. Y lo están buscando en todos los lugares. Y están entrando a todos los lugares. Y ya tenemos testimonio que hasta a ciertas iglesias han ido a buscar personas que tienen felonía, que tienen récord criminal. Y yo quiero crear la conciencia a ustedes que la Biblia dice en 2 Corintios 5:17, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Es verdad para nosotros, no para el sistema de gobierno. Para el sistema de gobierno, si usted tiene un misdemeanor, una felonía, hoy en día ICE quiere saber de usted. Aunque usted sea naturalizado o usted sea residente, ellos por lo menos quieren saber cómo está usted. Y puede usted caer preso en un momento dado, lo pueden soltar ese mismo día, pero ellos quieren saber de usted. Entonces la pregunta es, ¿cómo evitar eso? Si se puede evitar y no estar probando a Dios y decir que Dios me va a guardar, que Dios me va a cuidar. Porque Dios no lo va a cuidar ni lo va a guardar cuando usted está violando la regla. Ay. Entonces, cuando usted lee Romanos 13,
aquí se establece, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrá alabanza de ella. Ese es Pablo hablándole a la diáspora judía en Roma. Cuando en Roma era ilegal ser cristiano. Aquí no es eso. Aquí no tenemos que es ilegal ser cristiano. Pero a los cristianos que no tienen papeles, lo pueden sacar de este lugar. ¿Ve la diferencia? Usted puede tener toda su fe y confianza en Dios. Pero estamos viendo con nuestros ojos, estamos oyendo con nuestros oídos toda la enredada que están haciendo en todos los lugares. Entonces, hay personas que no ven noticias, que están orando y ayunando. Prenda la televisión. Vea la noticia. Usted tiene que tener la Biblia abierta y la noticia abierta para que comparen los tiempos que estamos viviendo hoy en día. No nos podemos conformar a este siglo, pero tenemos que saber qué es lo que está sucediendo en este siglo. ¿Qué es lo que está sucediendo en este sistema de gobierno? O no voy para la China a predicar. Ok, ¿en qué lugar usted va a predicar? ¿En la China? ¿Usted sabe que es ilegal predicar en la China? Usted se expone a su muerte y se va con sus hijos, su familia, se expone a una prisión de 100 años. Así es, pues, así es. Te seguro que Dios lo ha llamado allí. Eso es como la gente que va en Haití. Este país es un país que se ha entregado al vudú, a Satán, a la fuerza del mal. Usted simplemente no puede ir a ese lugar si Dios no lo ha llamado para ir a ese lugar. No tiente a Dios. Que va a tener una vida complicada y difícil con la fuerza del mal. Si usted no está preparado para luchar con diablo y demonio, olvídese de lo demás. Y más si expone a sus hijos y a su esposo, a su familia. Es que la gente que están casada y tienen familia no pueden hacer ya decisiones propias. El que aún Abraham, cuando Dios lo llama de Ur de los Caldeos, su papá se fue con él, su tío Nacor se fue con él, su esposa se fue con él, y un grupo de gente se fueron de Ur de los Caldeos con Abraham, que eran superiores a Abraham en el sentido de autoridad. Entonces, todo lo que ocurrió a Abraham, Dios lo prosperó y lo hizo rico y de todo, porque ya eso fue un llamado de Dios. Pero tuvieron que morirse una cuanta gente para Abraham cumplir con su llamado. Ay, ¿qué le estamos diciendo a ustedes? Se está hablando que este sistema ha establecido que hay que apresar más de 3,000 personas diarias, porque hay una cuota que llenar. Y te dice, no, que esos son los demócratas que están hablando, que son los independientes que están hablando. Por favor, contextualícese. Vea la realidad de lo que hay. En estos días hay días de fiesta, todo el mundo va a ir al parque. Qué buen lugar para ir a todos esos lugares ICE y comenzar por lo menos a preguntarle si usted tiene papeles. Y que la mayoría de la gente que van a ir al parque en este tiempo festivo no se preocupan de llevar papeles, lo dejan en su casa porque uno va al parque a brincar y a saltar y no quiere que se le pierdan sus documentos. Pues es el tiempo que estamos viviendo. Y que posiblemente no necesariamente vayan al parque donde están el grupo de gente o la piscina o los lugares donde vayan las personas, lo esperan afuera. Se está hablando que si en la iglesia hay una persona que tiene una felonía que ocurrió en el tiempo pasado
y ICE descubre que usted va a cierta iglesia, los abogados nos han aconsejado a nosotros que si ICE viene a buscar a esa persona y hay un culto, que uno de los diáconos, el pastor, salga para que hable con ICE, con esos agentes, para que no interrumpan el culto a Dios. Esa es una forma. Y que entonces el pastor o los diáconos, diaconisas o los ancianos vayan y hablen con ese hermano o hermana y le digan, mira, ellos tienen tu nombre, ellos quieren que tú salgas. Que si tú no sales, ellos van a venir a buscarte. Y hacerlo de una forma que nadie se dé cuenta para que el culto siga adelante. Y le estoy amonestando esto a ustedes para que entiendan la situación que estamos viviendo en este momento en los Estados Unidos, para no tentar a Dios. Entonces, si el hermano está ahí o el hermano está ahí o quien sea que esté ahí que lo esté buscando a ese hermano voluntariamente para no afectar al grupo mayor de la iglesia, salir. Porque ellos tienen todos los nombres, todos nosotros y más, si usted paga tasas. Elon Musk nos pusieron a organizar todo ese debacle de situación de mal uso de dinero que hay en el sistema de gobierno de los Estados Unidos. Y una de las cosas que él pidió al IRS, donde nosotros pagamos nuestros tasas, fue todos los nombres de todos nosotros. Y hubo una lucha, que si se le daba o no se le daba, hubo una situación, porque es como violar nuestra privacidad. Así que usted tiene que estar consciente que usted está registrado en el sistema de gobierno aquí en los Estados Unidos, los 330 millones de habitantes. Estamos registrados si pagamos tasas, si votamos, estamos registrados. Y si ellos quieren encontrarnos nosotros, ellos nos van a encontrar. Y yo espero que algunos pastores puedan oír lo que yo estoy hablando para preparar a su congregación. Y estar consciente de esta situación. No estamos en tiempo de fiesta hoy en día, estamos en tiempo de concientización de la realidad que está viviendo la iglesia, especialmente en los Estados Unidos de América. Hay un grupo de gente que están diciendo que nos quedemos en nuestras casas, que no salgamos. Están diciendo por las redes. Otros dicen, no, yo tengo fe que todo va a salir bien, que, bueno, usted está tentando a Dios. Dios no puede ser tentado. Entonces, cuando nos ocurran lo que nos ocurran, ¿a quién vamos a pelear? ¿A quién le vamos a echar la culpa? Mientras yo era pastor de mi congregación, cuando yo oía todas estas cosas, todo el mundo se quedaba en su casa celebrando. Yo lo siento mucho. 2 o 3 no me van a convencer a mí de una catástrofe que puede afectar hasta el ministerio de la persona. Porque cada vez que se mueve un grupo de personas de esa congregación, está en tela de juicio el ministerio de ese pastor, de esa pastora, de la decisión correcta o incorrecta que se está haciendo en un momento dado donde no estamos viendo lo que está sucediendo. Está sucediendo una situación en Estados Unidos de América. Por lo menos si alguien viene a buscarme, yo estoy en mi casa, está bien. No afecto a nadie, nadie se da cuenta, no me ponen esposa, nadie va a ver eso, va a ser en mi casa. Pero ya es una congregación, es una convención, en un lugar donde hay miles de gente, ya eso es diferente. Queda mucha gente afectada. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Y Dios no es tentado por nada, sino que cada uno de nosotros es tentado cuando nuestra propia concupiscencia, nuestro deseo, nuestra codicia, nuestra falta de entendimiento, de conciencia de lo que está sucediendo. La década de los 30 en Alemania fue una década, hasta los 40 y más,
que los judíos no pudieron celebrar nada. Estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano. Eso fue 15 o 20 o 30 años para los judíos. Para la iglesia primitiva fueron 300 años. Lea la historia. El primer siglo la iglesia se movió a Roma buscando libertad de su vida cristiana con Jesucristo, y allá también comenzaron a perseguirlo. Y estaban escondidos en la catacumba. Cuando yo fui a Roma, yo fui a la catacumba y la guía nos dijo, quédense junto a mí porque aquí hay 17 kilómetros de catacumba. Y la catacumba para aquel entonces era el cementerio de los romanos. Sin embargo, la iglesia primitiva se escondió ahí porque lo estaban persiguiendo. 3 siglos. No había celebración, no había nada, porque si salían, lo mandaban al Coliseo. Alguien le decía a este cristiano. Era todo escondido. Estados Unidos puede llegar a una situación así también. Es más, que pienso que estamos en la situación, porque si hay gente que no tienen papeles y hay un vecino que a usted no le cae bien, ¿qué usted cree que va a hacer ese vecino? Llamar a ICE. Entonces hay muchas cosas que están ocurriendo en medio de nosotros que no nos estamos dando cuenta que alguien llamó. Y eso ha sucedido. Hay gente que han dado testimonio para que se lo lleven a la persona. Y muchas veces se quedan en esa casa sin dueño, los carros sin dueño, y muchas veces la misma persona que tiene con él. Ay, hermano, usted no sabe el mal que hay en los corazones de nosotros. Usted no sabe. La concupiscencia y el mal que hay. Así que tenemos que ser más sabios, más inteligentes para esta época. Y oír lo que dice el apóstol Pablo. Ve. La noche está avanzada, dice el verso 12 de Romanos 13. Y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día y no andemos en lujurias, en contienda, en envidia, en lascivia, sino honestamente. Si nos dicen que usted no puede cruzar la luz roja, ¿por qué usted la va a cruzar en el nombre de Jesús? Que no le va a suceder nada. Eso es tentar a Dios. Si le dicen que no vaya a este lugar porque puede ocurrir una tragedia, ¿por qué usted tienta a Dios y entra a ese lugar? Aquí me voy a meter en rojo con muchas personas y lo voy a decir. Desafortunadamente tenemos muchos líderes, pastores y movimientos haciendo viajes en este momento para Israel. No están viendo la noticia. No están contextualizados con lo que está sucediendo. O es que queremos ganar 2 o 3 mulas, 2 o 3 dólares para mi beneficio, aunque maten el grupo que yo lleve o me maten a mí. Ustedes no saben cuando hay países que están en guerra que usted no puede estar viajando para allá. Especialmente si usted sale de América en este momento, cuando Israel está bombardeando a Irán. Irán tiene proyectiles que saben de estos aviones que salen de América. Y ellos, para hacer un statement, una declaración, ellos pueden bombardear a ese avión de turistas cristianos que van supuestamente a ver la tierra de Jerusalén, pues allá usted se va a quedar muerto. Usted va a visitar a Jerusalén antes de tiempo, tentando a Dios. Tel Aviv es el lugar, yo fui a Israel, fui a Tel Aviv. Tel Aviv es el aeropuerto donde estacionan estos aviones. Esa ciudad está siendo bombardeada todo el tiempo por los iraníes, por Hezbollah, por Hamas.
Entonces algunos se excusan diciendo, no, cuando sea el tiempo mío, pues yo me voy, pues usted se va a ir, por desobediente. Y si va solo y tiene 4 hijos, 3 hijos, ¿dónde está el amor hacia su esposa y su esposo y sus hijos? Y si es pastor, ¿dónde está el amor hacia su esposa, sus hijos y su congregación? ¡Auch! Yo fui en el 85 allá y nosotros no pudimos ir al pozo de Jacob porque los árabes tenían ese pozo. Y el autobús no llegó allá porque nos podían meter preso. Está bien. 85 estaba todo más calmado. Pero hoy en día el mundo se ha virado contra Israel, que eso es lo que dice la Escritura. En Deuteronomio 28, del 15 al 68, habla de que el mundo se va a virar contra Israel. Y eso está sucediendo en los ojos de nosotros. El mundo se ha virado contra Israel. Entonces América se ha unido a Israel, entonces todo el mundo árabe están viendo eso. Sexualmente Irán, que Irán es más viejo que todos los Estados Unidos. Apenas mañana estamos cumpliendo 249 años. Irán tiene más de 5.000 años de existencia. Irán es Persia. ¿Usted sabe quién gobernó a Persia? Ciro. ¿Usted sabe quién es Ciro? En el capítulo 45 de Isaías. Fue un hombre que Dios llamó para entrar a Babilonia a libertar a los cautivos judíos que estaban por 70 años allá. Entonces, no tentemos a Dios. Seamos sabios. Hay momentos que se pueden hacer las cosas, hay momentos que no se pueden hacer las cosas. Olvídese del dinero, que lo que usted se va a ganar, lo que no se va a ganar. Proteja al pueblo que usted ama, usted quiere. Lo van a criticar. Es mejor perder un pasaje, perder 2 o 3 millones, que perder la vida. Jesús lo enseñó, que le vale al hombre y a la mujer ganarse el mundo y perder su alma. Y yo me supongo que todos esos viajes para el Medio Oriente deben de estar suspendidos hasta tanto. Y tal parece que esto no va a parar. Nosotros vamos a vivir en Jerusalén con Cristo 1000 años en la luna de miel. Esté tranquilo, no se preocupe. Vamos a estar 7 años en la boda del Cordero y después vamos a estar 1000 años reinando sobre la tierra y Cristo va a tener su headquarters, su departamento en Israel y nosotros vamos a estar con Cristo. No se preocupe. Si a usted el Señor lo necesita aquí, ahora, ahorita, ya, con su familia y con todo, porque usted se va a exponer que alguien haga una declaración tumbando ese avión. ¿Tú sabes los aviones que se han caído? Esa es otra área que vamos a hablar. El mundo espiritual está revolcado. Los aviones no están supuestos a estar en los aires. Son los pájaros que vuelan. Un avión es una máquina que tiene un motor que en cualquier momento falla y se muere todo el mundo. Y nosotros tenemos la fe que montamos en el avión para que nos lleve a los lugares. Gloria a Dios, un invento de los hombres, pero eso falla. Y más cuando hay guerra. Entonces las cosas ocurren y la gente no sé qué pasó. Pues no nos contextualizamos, tentamos a Dios. Entonces cuando uno tenta a Dios, usted sabe quién es que está diciendo hay que destruirlo, hay que matarlo, hay que hacer más, porque esa gente se desobedecieron. Es Lucifer, Satanás. Él es que va allá todo el tiempo. Así que no tentemos a Dios por nuestro deseo, por nuestro capricho, por tener un momento. Esos momentos van a venir. Habrán otros momentos que van a venir. ¿Qué más feliz usted está con su familia, comiendo, disfrutando en su casa? ¿Qué más hermoso que eso? Pero hay gente, ese es otro tema para otro día, que sufren de soledad, que siempre quieren estar en grupo, que no soportan al marido y quieren estar en grupo, que no soportan al esposo y quieren estar en grupo. Ese es otro tema.
Compra este libro, Reacciones que impiden relaciones y producen confusiones. Lo tengo aquí en mi casa. Compre este otro, Conócete a ti mismo, físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Usted me llama al 646-755-1290. 646-755-1290. Y me dice, doctor, yo quiero esos libros. Yo le mando, usted me manda el SEO, el pago, y yo se lo mando por correo. Tenemos miles de estos libros en nuestra casa. Estamos saliendo en algunos lugares para predicar y enseñar. Cuando tenga que salir, yo les doy saber a ustedes. Pero mientras tanto, estos libros están aquí. Son 11 libros que tenemos escritos. Conociendo la incomprensión del mal y la santidad de Dios, ese está en Amazon. Eso te lo manda a buscar en Amazon. Reverendo Dr. Nicanor González pone Amazon Book y ahí aparece ese libro. Mándalo a buscar, porque ahí hablo del mal que existe y cómo la misma santidad de Dios ayuda a la gente que está en ese mal a acercarse a Dios. Cómpralo. Seamos felices. Gracias a todos ustedes que se sintonizan para participar de esta programación con su maestro. Nos veremos en 2 días, ya sea el sábado por la tarde. Nos sentamos y seguimos dialogando y hablando. Si estamos aquí, si Cristo no ha venido, si no ocurre algo peor, o por lo menos estamos amonestando, ayudando a mis hermanos, mis hermanas. Soy maestro, soy un apologista, he estudiado, me he preparado quizá para esta hora, para este tiempo, para crear concientización de toda la realidad contextual que estamos viviendo. Dios les bendiga. 646-755-1290. Somos psicoterapeutas, licenciados del Estado de Nueva York. Si quiere que hice una sesión conmigo aquí en mi oficina, se hace por FaceTime, Facebook, WhatsApp. Te puede tomar su sesión también por teléfono. Y yo tengo gente de otros países que toman sus sesiones conmigo. Y qué bueno que conmigo vamos a tratar de las cosas espirituales, diablo, demonio, pero un psicólogo secular, un psiquiatra secular, usted no hable de diablo ni demonio, porque le van a dar medicamento y lo van a trancar. Conmigo usted puede hablar de todo y es confidencial. Bendiciones.